Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos a este webinar sobre químicos y prevención de riesgos laborales. Hoy tenemos como ponente a mi compañera Sonia López y un servidor, Óscar Barahona, que somos técnicos del Departamento de Actividades Preventivas de Mutua Intercomarcal. Como todos ustedes saben, la exposición a productos químicos en el puesto de trabajo requiere la identificación de estos y de saber cuáles son las condiciones con un elevado potencial que puede causar daños a la salud para su control. Por eso es necesario conocerlos, evaluarlos y adoptar medidas correctoras si existe exposición a estos agentes. En esta webinar, además, se va a exponer la normativa que se dispone para el control de estos riesgos de los productos químicos. Para introducir en la materia, le vamos a trasladar cómo comienza con la definición de los conceptos fundamentales en el campo de la prevención de riesgos laborales y los químicos. A continuación veremos qué se debe contener en la evaluación de riesgos y los métodos de evaluación para agentes químicos. En el siguiente apartado se verá la aplicación de la medida específica de prevención y protección, dedicando un apartado para el equipo de protección individual en la utilización de los productos químicos. También se dedica un apartado a la vigilancia de la salud y, como no puede ser de otra forma, se destina un apartado a las fichas de datos de seguridad con la intención de aclarar para qué sirven, qué información debe contener y cómo se deben gestionar. También, dada su importancia, se expondrán también el contenido de tres reglamentos vitales, que serían el reglamento REACH, en donde se exponen los agentes implicados en la cadena de suministro y sus obligaciones, y también las obligaciones de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. La siguiente normativa será el reglamento CLP de clasificación, etiquetado y envasado, centrado en las clases y categorías de peligro y el etiquetado de sustancias químicas. Y por último, y continuando con la normativa, se destinará un apartado a los agentes cancerígenos. Para explicar su identificación según categorías, como no puede ser de otra forma, se hablará de la sustitución y qué medidas de prevención y reducción se deben aplicar. Cerraremos el apartado también con las obligaciones empresariales particulares en materia de prevención de riesgos laborales. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y media y esperemos que sea de vuestro interés. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Les recuerdo que tienen el apartado de preguntas y respuestas para cualquier duda o consulta que pueda tener, que le responderemos al final de la jornada por correo electrónico o privado si no tuviésemos tiempo. Pues bien, con la intención de ajustarnos al tiempo que tenemos estimado, paso la palabra a mi compañera Sonia López. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Óscar, muchas gracias por tu presentación y bienvenidos a la webinar de la prevención de riesgos laborales y los químicos. Como tú bien has dicho, es una webinar, bueno, que tiene mucho contenido, en la que, bueno, voy a empezar nombrando la normativa principal, y aunque solo vayamos a abordar pues una parte de ella, ¿no? Eh, Has nombrado ya y vamos a abordar los agentes cancerígenos, por lo tanto el Real Decreto 665 del año 97. Hablaremos también del Real Decreto 374 del 2001 sobre los agentes químicos durante el trabajo. Y menciono, porque me parece de interés, el Real Decreto 196, perdón, 1196 del año 2003, de planificación del riesgo de accidentes graves, así como el 210 del 2004, que regula el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Cómo no, hay una norma específica del amianto, que es el 396 del año 2006. Oscar ya nombró el REACH, ¿no? Al que va a destinar un apartado y lo va a hacer él en su parte de presentación, y también va a destinar un apartado al reglamento CLP. Me queda por nombrar las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera, que es el 97 del 2014, y una norma también muy útil en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el almacenamiento de productos químicos, que es el 656 del año 2017. Esto es, bueno, un poco, pues nos pareció interesante nombrar, citar, ¿no? Todos aquellos, pues aquellas normas asociadas, ¿no? A los químicos y a la PRL, para que los tuvieran como referencia, porque ya digo que resulta inabordable en una webinar todos ellos, ¿no? Citado esto, vamos a comenzar, obviamente, pues
definiendo, ¿no?, qué es un producto químico y desde el punto de vista laboral, que es el ya llamado agente químico, ¿no? Es un producto químico simplemente es una sustancia pura, una mezcla de sustancias. Y en el ámbito laboral es cualquier compuesto o elemento, ¿no?, químico que pueda estar en un estado natural o bien que se haya producido o bien que se genere a lo largo del proceso productivo o bien que sea un residuo dentro de la actividad laboral, bien sea algo que no sea intencional o bien que algo que no se haya comercializado. O sea, que es un producto químico que utilizamos dentro de la jornada laboral. Em, ¿Qué tenemos que hacer o por dónde entran, ¿no?, los productos, los agentes químicos? Bueno, ¿qué nos dice el Real Decreto 374/2001 en relación a la exposición de un agente químico? Bueno, pues que fundamentalmente hay cuatro vías de entrada, que son la inhalatoria, las vías respiratorias, la vía dérmica, o sea, la piel, la digestiva y la parenteral. De forma, bueno, mayoritariamente entran los productos químicos vía inhalatoria, aunque eso no quiere decir que que en todos debamos proteger las vías respiratorias, ¿eh? O sea, es decir, es más importante la vía inhalatoria que la dérmica, o es más habitual, vamos a decirlo así, que un producto entre en el cuerpo a través de esta vía. Eh, ¿Qué nos debe de preocupar? ¿No? Bueno, pues cuando estamos hablando de un producto químico, tenemos que analizar lo que es el peligro y lo que es el riesgo, ¿no? El peligro es la capacidad de que este agente químico nos haga daño, o sea, haga daño a las trabajadoras y los trabajadores en su puesto de trabajo, y debemos de analizar la exposición, que fundamentalmente hay tres tipos de exposiciones. La propia exposición al agente, una exposición por accidente de la gente, pues pensemos, por ejemplo, en una salpicadura de un producto químico, o bien, pues la no llamada, la no exposición al agente, es decir, sin que estemos expuestos a este agente, pues a un agente químico nos hace daño, por ejemplo, en un incendio o una explosión. Y también tenemos que analizar el riesgo, es decir, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del uso de este agente químico, analizando la probabilidad, ¿vale?, de que ocurra y si ocurre, qué puede pasar, ¿no? Es decir, analizando la severidad. Va a ser la gravedad del riesgo va a ser mayor o menor en función de las condiciones individuales también del individuo, de la naturaleza del producto químico, es decir, de sus propiedades físico-químicas de este producto, de la exposición y el tiempo de exposición, y también juegan un factor fundamental las condiciones ambientales en relación al producto. A veces la temperatura ambiente, pues igual favorece, por ejemplo, la absorción del producto, del agente químico, ¿no? Entonces, es importante que para saber y para poder evaluar ante qué producto químico estamos, que analicemos estas condiciones. ¿Qué dice la guía o qué dice sí, bueno, la guía en relación a lo que es un agente químico peligroso? Dice que, bueno, viene determinado, dice, el agente químico que puede presentar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas o toxicológicas y la forma que se utiliza o que se halle presente en el lugar de trabajo, y que además vaya a estar recogido dentro de ese CLP, tenga normativa específica como alguna que citamos en el apartado anterior, o el agente químico disponga de VLA, que vamos a ver ahora lo que es considerado un agente químico de estas características. ¿Qué es un VLA? Bien, pues en pantalla les dejo les pongo un documento que expone los valores límites de exposición profesional de los agentes químicos, que es una publicación que tienen ustedes a su disposición en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se recogen, pues, lo que llamamos VLAs de exposición diaria y VLAs de corta duración. ¿Qué es un valor límite ambiental de exposición diaria? Bueno, pues es un valor
de la límite mayor, ¿no? De la concentración media medida o más o menos calculada de una forma ponderada respecto al tiempo para una jornada laboral real, ¿no? Y el de corta duración es esa concentración medida o calculada para un periodo de 15 minutos, o sea, de cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, exceptuando algunos agentes químicos para los que se especifique que hay un periodo de referencia inferior, ¿no? Entonces, aquellos productos que presentan este tipo de valores, tanto para toda la jornada como para los 15 minutos, tienen VLAs, ¿vale? En relación a los valores límites biológicos, es decir, que el documento también recoge una serie de parámetros para algunos agentes químicos en la que ya no estamos hablando de una concentración de una concentración en aire o para el trabajador, sino que lo que estamos hablando es de una concentración eh, mm, biológica, ¿no? O sea, en un medio biológico, recogida en un medio biológico de ese agente químico para el trabajador o de alguno de sus metabolitos, ¿vale? Para que se hagan una idea, y hablando de los VLAs, esta es una página de este documento en el que, bueno, pues la presentación o sea, están ordenados alfabéticamente y al lado se recoge la identificación con su número CAS, al lado los valores, si tienen ED y si tienen EC, o si tienen los dos, obviamente los dos, y con algunas notas en el que, bueno, pues por ejemplo, en el primero de ellos dice aquí que es C1b, que quiere decir que se supone carcinógeno para el hombre en base a experiencia de pruebas con animales. Es alguna clasificación que van a ver con Oscar cuando se vea la parte de cancerígenos. Bueno, pues hay otras como, por ejemplo, entrada de vía dérmica, es decir, donde aquel contaminante, aquel agente químico que necesita una aclaración, pues en ese apartado de notas se puede ver. También hay un apartado destinado a las frases o a indicaciones de peligro H, y que también cuando Oscar le explique los reglamentos, también se va a profundizar en ello. Lo mismo ocurre con los de VLB. Obviamente la tabla es distinta, pero bueno, es agente químico con su número CASH, cuál es la transferencia a su indicador biológico, el valor de ese y cuándo hay que muestrear, ¿no? Cuándo es pues al final de la semana, al final de la jornada, al final del mes, o sea, cuándo es hay que recoger la muestra, cuándo se debe de recoger la muestra. Bien, conocido cuál es el agente químico peligroso, es cómo los evaluamos, ¿no? Bien, para hacer una evaluación de agentes químicos en prevención de riesgos laborales se utiliza la higiene industrial, ¿no? Que es la disciplina un poco que se identifica, evalúa y controla todos los riesgos ambientales que se dan en el lugar de trabajo, dividiéndola en una parte de campo, es decir, una parte de toma de muestras, ¿vale? De mediciones, como les llamamos, una parte de analítica, en el sentido de que muchas veces se necesitan mandar todas esas muestras al laboratorio, y una parte operativa, es decir, hay mucho trabajo antes de hacer una medición. Vamos a ver ahora qué es lo que necesitaríamos o qué es lo importante para un técnico, qué hay que decirle a un técnico para poder hacer una buena estrategia de higiene industrial. Y bueno, es necesario, o sea, aunque aquí estamos hablando de químicos, esta operativa es necesario para todos los riesgos químicos, físicos y biológicos de los que se ocupa, ¿no? Que es de lo que se ocupa la higiene industrial. Y aún así, bueno, pues va a hacer un buen tándem con la medicina del trabajo, porque al final, a través del examen de salud, vamos a ver los resultados, si todo va bien o no. A través de la promoción de la salud, también se van a hacer prácticas en este sentido, pues con primeros auxilios también podremos saber cómo hay que tratar algo que hay que hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una salpicadura, es decir, que operan conjuntamente, ¿no? Ambas disciplinas. Importante y es ¿qué hay que hacer antes de hacer una evaluación? Bueno, es muy importante el tener toda la información, el facilitar toda la información al técnicos de prevención que van a hacer esta evaluación. Pensemos que agentes químicos
que muchas veces pensamos que no tenemos, tenemos todos en el puesto de trabajo, ¿vale? O es habitual que aparezca. Em, Pensemos en nuestros procesos productivos, si tenemos en nuestras materias primas, en nuestros productos elaborados, si los tenemos almacenados, si aparecen agentes químicos en el medio de ese proceso, porque se genera una reacción química y esa aparece ahí en ese producto intermedio que pongo. Sí, bueno, pues no lo hay, pero en las tareas generales, pero sí en las específicas, pues pensemos en qué productos de limpieza tenemos. O sea, eh, es importante la recopilación de toda esta información para que el técnico pueda hacer una buena evaluación. Insisto, no pensemos solo en la higiene industrial, sino que pensemos, poner un ejemplo de una salpicadura, que es un problema de, o sea, es un accidente, ¿no? Laboral, pensemos dónde hay riesgo, pensemos que los productos químicos pueden dar lugar a un incendio o una explosión, pueden dar lugar a reacciones peligrosas, hay que controlar las vías de entrada, hay que controlar también, pues lo que decía, pues las salpicaduras por los ojos, o dónde están los productos químicos cuando van por las instalaciones, ¿no? Y hay algún fallo en ella, ¿no? Entonces, juntar esa documentación, bueno, pues a veces lleva su tiempo y seguro, al hacerlo ordenado y viendo un poco el proceso productivo, pues van saliendo. ¿Cómo, cómo sabemos, ¿no? de nuestros productos químicos o de dónde sacamos esa información? Bueno, pues la primera información clara es la de la etiqueta del producto. La segunda es la famosa ficha de datos de seguridad que mi compañero va a destinar un apartado entero. Después hay ciertas recomendaciones de la Comisión Europea con los VLBs y VLBs que también ya vimos, pues también vamos a tener información y a través del reglamento CLP que mi compañero también va a destinar un apartado, vamos a recopilar toda la información. Así sabré qué productos o qué agentes químicos tengo, las características, ¿no? de ellos hay en el lugar de trabajo. Además de esto, yo les dejo estas cuatro referencias en pantalla y es en la página del instituto hay un apartado simplemente para los químicos y bases de datos de consulta. El apartado también a la OSHA en las que también pueden encontrar un enlace para la IAR, que es una asociación internacional bueno, es International Agency for on Cancer y la ECA, ¿no? En la que en ambas, en estos cuatro enlaces que he elegido, ¿vale? La información resulta de interés y van a encontrar abundante información sobre los químicos. Además de lo que ya he expuesto de la necesidad, ¿no? de recopilar toda esta información sobre lo que tengo en mi centro de trabajo en relación a los químicos, es muy importante también tener claro los tiempos de exposición y las cantidades, ¿vale? O sea, ahora vamos por la parte un poco cuantitativa, tanto para los riesgos de higiene como para los riesgos de seguridad. Es cuánto tiempo se utilizan y qué cantidades, ¿vale? Es para saber qué influencia tienen unos riesgos con otros, ¿vale? Y ya digo, bueno, que después, y si hay algún dato en relación a la vigilancia de la salud que se deba conocer también, todo esto hay que exponérselo también para la parte de vigilancia de la salud, también debe de tener información. Cuando hago una evaluación de riesgos, vamos a ver ahora un poco ese tipo de evaluaciones, pero es cuando se revisan. Bueno, vamos a ver algún caso en el que la normativa específica habla de una renovación anual, pero en principio es como cualquier otra evaluación. Es cuando haya variaciones en las condiciones de trabajo, cuando haya variaciones en la organización de trabajo, cuando haya variaciones en el lugar de trabajo, pues una variación en un estado personal, un estado biológico de una persona trabajadora, cambio en los criterios de evaluación de riesgos, cuando haya un accidente o un daño para la salud, cuando se hayan implementado medidas y tenga que saber cómo se están comportando ahora. Es decir, como cualquier otra evaluación, la periodicidad viene determinada por un conjunto de factores e, insisto, en algún caso marcada por normativa. ¿Cómo se miden? Bien.
Insisto que aquí es muy importante recopilar la información para poder hacer una buena estrategia de muestreo. Insisto también que la experiencia de los higienistas va a determinar un poco cuál es el proceso a seguir, ¿vale? Cuando tienen toda esa información junto con la experiencia profesional, el personal técnico puede un poco estimar ya cuál es la exposición y el riesgo potencial al que está expuesto el trabajador. Muchas veces se ayuda además de métodos de lectura directa y rápida, ¿no? Para saber un poco que le pueden indicar presencia o que le pueden indicar un poco la exposición, ¿no? Son tres los escenarios con los que se va a encontrar, ¿no? Se va a encontrar con un escenario con un valor muy superior al VLA, ¿eh? Con un valor muy inferior al VLA o con un criterio de indecisión. Es normalmente, bueno, vamos a tomar siempre la calle del medio, ¿no? O sea bueno, la calle de la indecisión, donde es necesario muestrear y hacer una serie de muestreos, eh, estimar, ¿no? Una serie de mediciones, normalmente son 4 o 5 muestreos, con el objeto de obtener un resultado fiable y que además y estadísticamente defendible, ¿no? Con un valor de confianza, o un nivel de confianza del 70%, ¿no? Es ahí donde el técnico puede llegar a una conclusión. Hay ocasiones donde en la estrategia de muestreo lo que hace es organiza a los trabajadores de forma que para decidir dónde se muestra y dónde no se muestra, no hay que muestrear a veces en todos los puestos, sino que hace lo que se llama un GES, que es un colectivo que está afectado, es decir, es un conjunto de trabajadores que desempeñan más o menos el mismo puesto de trabajo y donde se selecciona el lugar a medir. Lo mismo pasa con contaminantes que tienen similitudes, ¿no? Donde va haciendo, buscando la forma evidentemente, buscar una correlación, ¿no? Y también tiene en cuenta efectos sinérgicos, es decir, cuando estamos en una exposición de varios agentes químicos, es muy importante que esta estrategia pararse tiempo en esa estrategia para cuando se va a medir simplemente diga, bueno, pues se mide aquí porque evidentemente esto representa A y con estos resultados obtengo esto y puedo determinar una serie de valores para tener VLAs, un VLA pues representativo, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues se toman las conclusiones. Evidentemente, a continuación de esa evaluación es necesario adoptar unas medidas específicas. Decíamos, las condiciones de la evaluación son, cuando decíamos, ¿cuándo tenemos que revisar una evaluación? Pues decíamos, bueno, pues cuando la normativa nos lo indique o periódicamente, cuando haya daño a la salud. Pues en esto, en las medidas de específicas de prevención, vuelve a ser lo mismo que en otras medidas, ¿no? En el ámbito de seguridad y salud. Pues lo primero, si puedo eliminar el riesgo, o sea, el contaminante, perfecto. Si lo puedo sustituir por otro, pues perfecto, si el proceso me lo permite. Si no es esto posible, voy a intentar atacarlo parcialmente, sustituyéndolo pues por una parte, pues igual cambiando la forma o el estado físico o reduciendo cantidades a las que se está expuesto. Es decir, voy a buscar, bueno, por reducir el riesgo. Pues en el lugar de trabajo digo, bueno, pues saco al trabajador y lo coloco en una cabina, aumento la barrera, ¿no? del trabajador, o, hago una barrera entre el trabajador y el producto. Pues si es almacenado, pues lo almaceno en otro sitio. Es decir, bueno, voy buscando en el lugar de trabajo también otras medidas. O, bueno, lo combino pues con métodos de trabajo, pues decíamos reducción de la exposición, obviamente formación e información o alguna otra buena práctica. Es decir, primero lo elimino si puedo, si no lo sustituyo y por último, si no soy capaz de adoptar, si no hay medida posible, pues obviamente lo combino con un equipo de protección individual. Por lo tanto, primero lo sustituyo, después lo aíslo o lo reduzco, después recurro a la protección colectiva y después, última barrera, la protección individual. Hablando de protección colectiva y hablando de medidas a adoptar, ¿no? Cuando hay exposición,
Pues una de las más utilizadas es la extracción localizada porque su coste-eficacia, bueno, pues tiene una relación coste-eficacia, bueno, pues muy buena en comparación con otras medidas y además la implantación de estas medidas es, bueno, bastante independiente, ¿no? Y no afectan nunca a los procesos productivos. Entonces, bueno, pues se pueden adoptar muy bien. Tres partes diferenciadas, campana, que es donde está el foco, ¿no? Es el elemento situado en las proximidades del foco de generación de contaminante, el conducto que obviamente es conducto de aspiración, que canalizan el aire contaminado aspirado hacia una zona de descarga, y el ventilador, obviamente, para conseguir la circulación del aire sobre la campana, ¿no? Decir, y también lo pongo aquí como importante, que las campanas, obviamente, algo de sentido común, pero que a veces nos olvidamos, necesitan un mantenimiento. No solo una inspección ocular, que también, ¿no? Bueno, que no se vean roturas, que no se vean grietas, que no se vean tubos desconectados, que no se vean bridas sueltas, que no se vean mucha, o sea, hay que limpiarlos, la suciedad. Necesitan una comprobación de las velocidades de captación en los puntos de generación y una comprobación del caudal aspirado, ¿no? Todo esto, pues como pongo ahí, ¿no? Un poco recogido, hacer un registro de, bueno, pues periódicamente, estimando pues una periodicidad en el que se hace una revisión ocular, que se hace una limpieza y que se hace, bueno, estas tareas básicas de mantenimiento. Y la otra gran medida en relación a colectiva, ¿no? A las medidas colectivas es la ventilación por dilución. También es una medida a la que se acude habitualmente. Bueno, con este sistema no se evita la contaminación del contaminante, lo que se hace es se reduce su concentración. Se utilizan para control de vapores orgánicos con un límite ambiental, o sea, con VLA superior a 20 ppm o superior y cuya generación pues está pues en un taller, ¿no? En focos muy dispersos, ¿no? Y aquí se suele utilizar la ventilación por dilución. Lo que sí es cierto es que hay un fallo muy frecuente en este tipo de sistema y es normalmente en las épocas frías, porque lo que hacen es que bueno, pues se tapan, se obstruyen las entradas del exterior por el frío y por lo tanto, claro, se anulan todos estos sistemas de ventilación. Entonces, bien, si volvemos a lo mismo, con un pequeño mantenimiento y sabiendo que no hay obstrucción en ese sentido, o sea que no, que evidentemente va a entrar aire frío y que no se pueden tapar en las épocas frías, pues pueden funcionar correctamente, son una buena medida. Estas son las dos grandes medidas en relación a medidas correctoras, ¿no? En el sentido de técnicas en los productos químicos. En relación a los EPIs, decíamos que era la última barrera, pero a veces también hay que utilizarlos, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, actúan como un complemento y tenemos que mirar pues, las vías de entrada, ¿no? Decíamos antes que si los entraban por una vía inhalatoria, pues evidentemente utilizaremos un equipo de protección respiratoria. Por vía térmica, la ropa ya juega un papel fundamental, la ropa y el calzado, así como los guantes y donde, bueno, pues las salpicaduras, hay que controlar esas salpicaduras, pues también las gafas de protección son uno de los equipos fuertes, ¿no? Lo que sí es cierto es que muchísimo, o sea, en la práctica lo que nos pasa es que tenemos un conjunto de todos estos EPIs, no se suelen utilizar de forma aislada. En relación a los equipos filtrantes de partículas, bueno, pues decir que están, bueno, según la normativa europea, son de color blanco y tienen un símbolo P. Se clasifican en P1, P2 y P3 según sea la eficacia de penetración, que va así como P1 baja, 2, 3 alta, ¿no? Respectivamente, o sea, 1, 2 y 3. En relación, si estamos hablando de partículas, si estamos hablando de equipos filtrantes contra gases y vapores, tenemos
también los filtros de gases se clasifican en clase uno, clase 2 y clase 3 según la capacidad de protección baja, media o alta, respectivamente. Para esta clasificación, si quieren, les puede ayudar una guía que hay también en la página, en el instituto, en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, y la normativa y la NTP, la Nota Técnica de Prevención 787, que bueno, pues les va a proporcionar más información. Y por último, bueno, tenemos unos equipos aislantes que, bueno, pues ya son independientes, ¿no?, de la atmósfera, proporcionan aire respirable procedente de una fuente independiente, ¿no?, que puede ser portada por el propio trabajador o puede ser una línea de aire fresco. Pero quería decirles en relación a esta selección de equipos de protección individual que hay sacado de esa guía, por ejemplo, encontramos los colores de los filtros en función del tipo de gas, vapor orgánico, o gas y vapores orgánicos, gas y vapores inorgánicos, amarillo, azufre y otros gases ácidos. Es decir, que los filtros van a tener un color, hay un código de colores para este tipo de filtros. Para terminar con estos equipos de protección respiratoria, decir que hay que controlar su vida útil, hay que controlar su fecha de caducidad, hay que controlar cómo se tienen, cómo están dentro bueno, en los centros de trabajo esperando para ser usados. Y por supuesto hay que leer las instrucciones, muy importante, para simplemente colocarlos idóneamente. En relación a los guantes de protección, se van a clasificar en función del tiempo de paso, ¿vale? Tienen el pictograma en pantalla, y este tiempo de paso quería decirles o quería explicarles que no es el tiempo máximo de uso, sino es el tiempo al que está preparado el guante, en el que es el tiempo de paso, ¿vale? Em, lo mismo ocurre, bueno, lo mismo es en el caso de la protección ocular, también están clasificados con símbolos, bueno, con números, ¿no? En función para lo que se vayan a usar. Vienen preparados y ensayados la protección ocular, unas pues un uso básico, una para gotas de líquidos, para salpicaduras. Y van siendo diferentes, van pasando de una gafa a una pantalla facial o una montura integral con pantalla facial, ¿vale? Van siendo se van, van siendo de forma diferentes. Y por último, ya para terminar, en relación con el campo de la vigilancia de la salud, decir que, pues decíamos, bueno, al final es el examen este básico que me van a hacer, ¿no? Con el examen periódico, los químicos también voy a saber, ¿no?, si me están afectando los clínicos, ¿no? O sea que mediante, bueno, pues con la anamnesis, con la descripción del puesto de trabajo en el que ya estaba recogido por el técnico y va a pasar a la parte médica para que me pueda, para que tenga conocimiento y me pueda preguntar, no le pueda preguntar al trabajador, más con las exploraciones físicas y las pruebas complementarias, así como con el control biológico, ¿vale?, que se va a hacer sobre aquellos productos por los que se pueda hacer, que normalmente se hace por la orina, por la sangre o por el aire exhalado. Vamos a se pueden obtener resultados y saber en qué situación bueno, pues estamos en una situación controlada, o por el contrario, también tenemos que tomar medidas. Si ocurriese que desde el punto de vista de vigilancia de la salud se obtuviese un resultado no satisfactorio y que sea necesario pues adoptar unas medidas, o hay un problema de salud para el trabajador, pues el servicio de prevención comunicaría en la comunidad autónoma al órgano competente la notificación de sospecha de enfermedad profesional. Así lo vemos en esta norma, el Real Decreto 1299 2006, para que la mutua correspondiente de la Seguridad Social iniciase pues el proceso y determinarse cuál es la situación de cómo está ese trabajador y darle solución si se
si se declara la enfermedad profesional. Y hasta aquí llega mi parte, Oscar. Te veo ya preparado. Te doy paso. Muy bien, comparto. Sonia, si me puedes confirmar que se ve bien. Sí, sí. Vale, muchas gracias. Pues continuamos con mi parte de la webinar. En este caso, vamos a intentar resumir un poquito todo lo que sería tanto el reglamento REACH como el reglamento CLP, pensar que son reglamentos de más de 1000 páginas. Entonces, bueno, por lo menos tener una estructura y saber exactamente si necesitamos algo, pues dónde tendríamos que buscarlo, ¿no? Que es el principal objetivo de una webinar como esta. No sin antes, lógicamente, entrar en análisis de la ficha de datos de seguridad, aunque está incluida en el reglamento REACH, pero darle una mención aparte, hablar de los aspectos básicos de REACH y de los procesos implicados, del reglamento CLP, de cómo se hace esta clasificación y dónde podemos encontrar esta lista de clasificación armonizada. Y hablar un poquito sobre la obligación empresarial a nivel más particular que tenemos cuando estamos expuestos a un agente cancerígeno o mutágeno o reprotóxico, ¿no? Que son los de especial consideración. Con respecto a la ficha de datos de seguridad, comentar que lógicamente que nos va a proporcionar pues todas las características y todos los peligros de tanto las sustancias como las mezclas que vamos a utilizar en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Por lo tanto, será una información muy importante que se tiene que transmitir a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿no? Desde los fabricantes, importadores, hasta el usuario intermedio o hasta como el usuario final, ¿no? El consumidor final. Indicar que la ficha de datos de seguridad, pues lógicamente debe incluir la clasificación según los criterios que, como veremos a más adelante, se establezcan en el reglamento de clasificación, etiquetado y envasado, por lo cual vamos a permitir asociar una sustancia o mezcla a un determinado tipo de peligro. Incluso igualmente esta ficha de datos de seguridad pues nos van a prever todas las medidas de prevención que serán adecuadas a establecer para actuar frente a esos riesgos. Podríamos decir que todas estas medidas que ha estado comentando mi compañera Sonia, podríamos encontrarlas perfectamente en estas fichas de datos de seguridad, de la importancia de las mismas y la buena confección, tanto de los fabricantes y los importadores, de estas fichas de información, ¿no? El reglamento de agentes químicos dice expresamente que la ficha de datos de seguridad es un instrumento de información con una doble utilidad. Va a darnos a conocer las propiedades peligrosas de los agentes químicos que estamos manejando en nuestro lugar de trabajo y también nos va a ayudar a que sirvan de el elemento adecuado para garantizar la información y la formación de los trabajadores. Por lo tanto, esta ficha de datos de seguridad va a ser nos van a servir de utilidad para poder al empresario o empresaria pues cumplir con las obligaciones del artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué va a contener la ficha de datos de seguridad? Pues toda la información físico-química, toxicológica o tóxicas también para el medio ambiente, los riesgos que pueden derivarse de su utilización, tanto a nivel de seguridad, salud como a nivel de medio ambiente, y todas las medidas preventivas para evitar los riesgos, ¿no? Que no pueden afectar a la persona trabajadora o por lo menos que esos riesgos estén lo más controlados posible. Indicar que, según el reglamento REACH, el proveedor de una sustancia mezcla, pues lógicamente debe facilitar al destinatario una ficha de datos de seguridad dentro del primer suministro y que reúna, siempre que esta sustancia reúna los criterios para ser clasificada como peligrosa según en el reglamento CLP o adelanto, o sea, una sustancia que esté, mezcla que esté contenida en el anexo 1 del reglamento CLP. Indicar que los requisitos que deben reunir la ficha de datos de seguridad tienen que indicar quién debe suministrarla, idioma en el que debe facilitarse,
epígrafos que debe contener, pues todo esto estará en el título 4 del reglamento REACH y en concreto en el artículo 31. Por lo tanto, si queremos analizar muchísimo más en profundidad que tiene que contener una ficha de datos de seguridad, pues nos vamos al reglamento REACH, a la última versión, y buscamos el artículo 31 que desarrolla. Y si queremos analizar muchísimo más en profundidad, pues nos tendríamos que ir al anexo 2 del mismo reglamento REACH. Importante la ficha de datos de seguridad, como se ve en la imagen, pues una de las cosas que nos va a proporcionar la ficha de datos de seguridad son estas propiedades físico-químicas, como puede ser la densidad que nos podemos encontrar con el gas que estemos manejando. ¿eh? Es relevante saber pues, si un gas con la densidad que tiene puede ser más pesado que el aire, el que se depositará abajo, o puede tener una densidad similar al aire, por lo tanto puede estar en el entorno de las fosas nasales del trabajador o más liviano del aire, por lo tanto, que se ubicarían arriba de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Ahí la importancia, como vemos en este gráfico, de las fichas de datos de seguridad y la documentación que nos aporta. La ficha de datos de seguridad no tiene un periodo de validez específico, por lo tanto es muy importante que cuando analicemos una ficha de datos de seguridad veremos si es la última o no es la última versión. Lo que sí se le obliga al fabricante o al importador es que se deben actualizar tan pronto como haya una información actualizada que muestre el cambio de peligrosidad de esa sustancia o de esa mezcla. Es obligatorio que la ficha de datos de seguridad, algo que también nos preguntan habitualmente, esté en el idioma oficial del Estado miembro en el que se vaya a comercializar esa sustancia mezcla química. Bien, las fichas de datos de seguridad están armonizadas y tiene 16 secciones, ¿no? Son estas y estas exclusivamente las que tienen que tener las fichas de datos de seguridad. En el apartado 1 tendremos la identificación de la sustancia mezcla, en el 2 tendremos la identificación de los peligros y ahí veremos la clasificación armonizada. En el apartado 3 veremos la composición de cada uno de los componentes de esa sustancia o de esa mezcla y después posteriormente pues ya veremos aspectos como los primeros auxilios, aspectos contra incendios, qué hacer cuando tenemos un vertido accidental, todos los aspectos de manipulación y almacenamiento y compatibilidad de los mismos. Todo lo que se refiere a los controles de exposición, los VLA, incluso los equipos de protección individual recomendados a utilizar, las propiedades físicas o químicas de las mismas, como hemos visto aquí en el tema de la densidad, la estabilidad y la reactividad de esta sustancia y mezcla, toda la información toxicológica. Tenemos también la información ecológica, consideraciones relativas a la eliminación, al transporte y cierta información reglamentaria. La ECA, que la Agencia Europea para las Sustancias y Mezclas Químicas, que vino a instaurarse a raíz de la aparición del reglamento REACH, crea y tiene a disposición guías de orientaciones para la elaboración de estas fichas de datos de seguridad, tanto simplificadas como más ampliadas, ¿no? Y por lo tanto, si necesitamos consultar algún aspecto específico, pues nos vamos a la página web de la ECA y perfectamente las encontraremos. Un ejemplo de lo que se extrae de estas guías, por ejemplo, en el apartado, en la sección 2 de esta ficha de datos de seguridad, nos indica en el anexo 2 que esta sección 2 de la ficha de datos de seguridad se describirán los peligros que presenta la sustancia o mezcla, así como la información de advertencia adecuada asociada a estos riesgos, ¿no? Por lo tanto, si utilizamos, por ejemplo, el formaldehído, y nos vamos al apartado 2, iremos al apartado 2.1, en donde en el apartado 2.1 nos encontraremos la clasificación de la sustancia y la mezcla en función del reglamento CLP de clasificación, etiquetado y envasado. Aquí vamos a encontrar la clasificación de la sustancia derivada de la aplicación de estos criterios, donde veremos la identificación de los peligros y su clasificación tanto de peligro como de la clase de los mismos y de las categorías relacionadas con esas clases. En el apartado 2.2 nos encontraremos los elementos de la etiqueta, algo también fundamental muchas veces
que nos comentan empresas cuando trasvasamos esas sustancias, esos productos químicos, y que en ocasiones los trasvasamos del recipiente original, pues tendríamos que tener también colocada la etiqueta conforme al reglamento o CLP, pues aquí encontraremos todos los pictogramas de peligro, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. Y en el apartado 2.3 son así, tal como hemos dicho, 2.1, 2.2, 2.3 está de forma consensuado en el reglamento RIS, como hemos visto en el artículo 31, en el anexo 2, bueno, encontraremos los aspectos de otros peligros. Como puedes ver, como puede ser que si podríamos clasificar a esta sustancia como persistente, bioacumulable o tóxica, o muy persistente o muy bioacumulable. En la nota técnica de prevención que tenemos en la 1198 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos encontrar una pequeña tabla en donde nos puede servir de forma fácil en función de lo que estemos buscando, pues en donde lo encontramos en la sección de la ficha de datos de seguridad. O sea que yo tengo, por ejemplo, aquí una ficha de datos de seguridad en este caso del formaldehído, bueno, son fichas que pueden tener 6 o 7 páginas, ¿no? Y entonces aquí, bueno, también nos ayuda un poquito a saber en qué sesión concreta vamos a encontrar lo que necesitamos. Muy importante indicar que la comprensión de una ficha de datos de seguridad requiere en muchas ocasiones unos conocimientos por parte de la persona que está expuesta al manejo y a su consulta, ¿no? Por lo tanto, para cumplir con el artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el artículo 9 del Reglamento de Agentes Químicos, no solamente el empresario tiene que poner a disposición de las personas trabajadoras la ficha de datos de seguridad, tenemos que darle una información adecuada y tendremos que comprobarnos que realmente han asimilado los conocimientos que queremos transmitirles con la ficha de datos de seguridad. De ahí la importancia de la ficha de datos de seguridad, que su gestión, lógicamente, se tendría que integrar dentro del sistema general de gestión de la empresa. Por ejemplo, quién es la persona que solicita al proveedor la ficha de datos de seguridad e incluso la actualización de las mismas, ¿no? Si hubiese cambios, ¿no? Pues lógicamente todo eso se tiene que integrar dentro del plan de prevención de riesgos laborales y nombrar a las personas que se vayan a dedicar a este aspecto, ¿no? Acciones principales que tenemos que tener en cuenta para llevar una adecuada gestión de la ficha de datos de seguridad. Pues lógicamente, hemos comentado antes, un registro actualizado de la ficha de datos de seguridad, comprobar que hay cierta coherencia entre una ficha de datos de seguridad y el etiquetado del producto químico que tenemos, comprobar que el uso previsto de esta sustancia está cubierto por nuestra ficha de datos de seguridad, utilizar la información que proporciona la ficha de datos de seguridad para llevar a cabo la evaluación de riesgo. Lógicamente, con la información de la ficha de datos de seguridad, podremos decidir incluso la planificación preventiva y las acciones más convenientes sobre sustitución de productos, manipulación y almacenamiento, medidas de control, información de las personas trabajadoras, incluso instrucciones de trabajo y procedimientos de emergencia. Y nos puede ayudar a preparar toda esta documentación. También hay que poner la ficha de datos de seguridad a disposición de los servicios de medicina del trabajo para su utilización cuando lleven a cabo los aspectos de vigilancia de la salud, ya que la información de la ficha de datos de seguridad, junto con la información de las condiciones de uso y exposición que se obtiene dentro de la parte técnica de la evaluación de riesgo, puede ser esencial para relacionar ciertos efectos sobre la salud de las personas trabajadoras con determinados resultados que podemos tener en la evaluación de riesgos. Poner esta ficha de datos de seguridad a disposición de las personas trabajadoras y sus representantes para la consulta durante la jornada laboral. Como os he dicho, lógicamente que sepan interpretar esta ficha de datos de seguridad. Un ejemplo de cómo se podría llevar la gestión y utilización de la ficha de datos de seguridad en nuestra empresa y así como los flujos de información que se pueden establecer en el gráfico que se pone a continuación, ¿no? En donde aquí, lógicamente, la unidad encargada de registro de esta ficha de datos de seguridad es clave para la gestión eficaz de toda la información y la comunicación de riesgos químicos en la empresa, porque al final esta unidad deberá facilitar la circulación de la ficha en la empresa, principalmente, lógicamente, y poniéndola a disposición de las personas trabajadoras y de sus representantes, así como al servicio de prevención, al servicio de vigilancia de la salud, y si, lógicamente, las hubiera,
por los responsables de los proyectos que vayan a generarse en un futuro para saber cómo se tendría que diseñar todo el proceso productivo para ocasionar los menos problemas a nivel de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, ¿no? También indicar que el mantenimiento del registro y la utilización de la ficha de datos de seguridad conviene que se lleve a cabo de forma asociada a la gestión de los suministros en la empresa, para asegurar así el mejor contacto con los proveedores, ¿no? Que son al final los que deben proporcionar estas fichas de datos de seguridad. Finalizado un poquito todo la parte de la ficha de datos de seguridad, ya sabemos que no podemos encontrar el artículo 31 del reglamento REACH y si queremos profundizar tenemos el anexo 2 del mismo y también si nos vamos a la página web de la ECA, pues tenemos guías de fácil consulta para analizar los aspectos fundamentales si tenemos algún tipo de duda. Bueno, el reglamento REACH, al final lo que queremos es dar una visión en qué consiste este reglamento, ¿no? Sí indicar que el reglamento REACH habla más de una normativa de comercialización. Realmente, la legislación de la Unión Europea sobre identificación, clasificación, etiquetado y gestión de la puesta en el mercado y uso de productos químicos se basa tanto en el reglamento REACH en 1907 del 2006 como su modificación mediante el reglamento CLP en 1272, que al final representa la adaptación en la Unión Europea del sistema globalmente armonizado a nivel mundial, ¿no? El reglamento REACH es un acrónimo de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, el cual entró en vigor a partir del 1 de junio del 2007. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues garantizar un alto nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente, garantizar una libre circulación de sustancias químicas en la Unión Europea y promover métodos alternativos en cuanto a la evaluación del peligro de la sustancia, disminuyendo en este caso el número de ensayos en animales. De hecho, en el reglamento RI, la parte de registro, por lo que se hacen más son propuestas de ensayo que una vez se evaluará por la ECA para ver si se tienen que realizar o no se tienen que realizar. Lo que sí es muy importante indicar que en REACH la responsabilidad de garantizar que la fabricación, comercialización y uso de las sustancias seguras recae siempre sobre las empresas. Y hay em, un principio de claro cumplimiento por parte de la misma en realizarlo, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, para cumplir con la normativa, la empresa debe identificar y gestionar los riesgos vinculados a las sustancias que se fabrican y se comercializan en la Unión Europea. De hecho, el reglamento se basa en el principio de precaución, es decir, que los fabricantes, importadores y los usuarios intermedios, que son esos agentes que al final utilizan esas sustancias químicas que los trae el fabricante o el importador, deben garantizar que solo fabrican, comercializan y usan sustancias que no afectan negativamente a la salud humana y al medio ambiente. Los aspectos básicos del REACH son que todas las sustancias químicas fabricadas e importadas en la Unión Europea van a ser objeto del reglamento, que se van a registrar aquellas que sean fabricadas e importadas en más de una tonelada al año, que los usuarios intermedios de estos productos químicos, deben comunicar a sus suministradores los usos que van a dar de aquellos y también transmitir la información para un uso seguro a los clientes. Que la ficha de datos de seguridad se convierte en una herramienta que va a vehiculizar tanto el reglamento REACH como el reglamento CLP, de ahí su importancia, que las sustancias que se considere, en este caso no todas, van a recibir un proceso de evaluación, que las sustancias más peligrosas se van a someter a un proceso de autorización, en este caso la ECA va a decidir, va a tener una llave y se va a decidir si se puede utilizar o no una sustancia en concreto, y si se pueden incluso prohibir o restringir su uso, una sustancia química en concreto, una mezcla que se restrinja su uso, o restringir la misma o una parte, un uso concreto de esa sustancia mezcla química. Y el encargado de todo esto es un organismo que se crea, que es la Agencia Europea de Sustancias y que Mezclas Químicas, que es la ECA, ¿no? La European Chemical Agency, ¿no? La agencia europea
al final es el centro de toda la actividad del RIC, ¿no? Aunque lógicamente tiene por encima a la comisión y también recibe el apoyo de las autoridades competentes de los Estados miembros. Al final, la ECA gestiona tanto los aspectos técnicos como los aspectos científicos y administrativos de todo el RIT, siendo sus principales funciones la del registro de estas sustancias, la evaluación de esta documentación técnica, todo el desarrollo de los procesos de restricción y autorización, y así como el seguimiento de todos estos planes de sustitución de las sustancias más peligrosas, toda la canalización a nivel de programa informático, el mantenimiento de este catálogo de clasificación y etiquetado que también podemos consultar en el reglamento CLP, donde se obligan a los proveedores pues notificar las sustancias en la ECA y el cobro de todas estas tasas en función del volumen de comercialización de la sustancia o mezcla química, ¿no? Respecto a los agentes implicados en la cadena de suministro bajo el reglamento REACH, destacamos tanto fabricante, el importador, el representante exclusivo, el usuario de sustancias químicas y el distribuidor, ¿no? Si hablamos del fabricante, pues aquella persona física o jurídica que está establecida en el espacio económico europeo que fabrica las sustancias, ya sea para su uso propio o para suministro a terceros. ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues determinar si tiene que registrar esta sustancia en el reglamento REACH, comprobar si la sustancia que fabrica está sometida a autorización y actuar en consecuencia, y comprobar si él es de aplicación alguna restricción y, lógicamente, cuando la aplique, pues cumplir con ella e informar sobre el uso seguro a sus clientes, por ejemplo, transmitiendo la ficha de datos de seguridad. El importador, pues esa persona física o jurídica establecida también en el entorno económico europeo, que adquieren una sustancia como tal en forma de mezcla o en artículo. De un proveedor establecido fuera del espacio económico europeo. El importador, en este caso, como importa la sustancia de un país fuera de la Unión Europea, al final va a tener el mismo rol que si fuese fabricante. De hecho, va a determinar si tiene que registrar la sustancia, si está sometido a autorización, a restricción y también proporcionar las fichas de datos de seguridad. Una figura interesante es el representante exclusivo, ¿no? Em, que se trata de esta entidad física o jurídica que se establece dentro del espacio económico europeo, que ha sido designada por parte de una empresa que está establecida fuera de la Unión Europea, que suele ser normalmente, lógicamente, el fabricante para que cumpla con los requisitos de este reglamento o REACH que le impone a los importadores. De así, en este caso, cuando el proveedor extracomunitario ha designado un representante exclusivo dentro de la Unión Europea, pues el importador pasará a considerarse como un usuario intermedio y así no le aplicará esas responsabilidades que tiene el importador, ¿no? Por lo tanto, el representante exclusivo al final va a tener un rol muy parecido al importador. Y el antiguo importador pues va a tener el rol de usuario intermedio, como veremos ahora cuáles serían las funciones. El representante exclusivo debe disponer de la experiencia suficiente en el manejo de sustancias y la información lógicamente relacionada con ella. Debe disponer de información sobre las cantidades importadas en la Unión Europea. Cumplir con la obligación de registro propia a los importadores y facilitar información a los importadores para que estos puedan elaborar, lógicamente, la ficha de datos de seguridad. El usuario intermedio es la empresa que va a adquirir esta sustancia mezcla para usarla en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales. Existen diferentes tipos de usuario intermedio, como puede ser formulador, producen mezclas y las comercializan. El usuario final, que usa la sustancia mezcla en sus actividades, pero no la comercializan, más abajo en la cadena de suministro, proveedores de artículos, reembolsadores, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, los usuarios intermedios no tienen la obligación de realizar el registro. Por lo tanto, estamos hablando aquí bueno, nos quitamos una responsabilidad importante. Deben asegurarse que las sustancias que se usan están registradas, eso sí, usar los productos químicos de forma segura y suministrar
las mezclas de forma segura con suficiente información para que los clientes puedan gestionar los riesgos adecuadamente. Y por último es la figura del distribuidor, son aquellos que simplemente almacenan y comercializan una sustancia como tal o en forma de mezcla sin realizar ningún tipo de uso. Los minoristas también se incluyen dentro de esta gente, ¿no? De este distribuidor, ¿no? Teniendo en cuenta que si el proveedor estuviera establecido fuera del entorno económico europeo, la empresa se consideraría importador a efectos del RIC, ¿no? ¿Vale? Lo cual también es importante, ¿eh? Al final, la principal responsabilidad del distribuidor es la comunicación en ambos sentidos de la cadena de suministro. Debido a la importancia que tiene el usuario intermedio en la comunicación de los riesgos, quería también indicar una pequeña diapositiva en donde al final el usuario intermedio debe comprobar si el uso que le van a dar al producto está cubierto por la ficha de datos de seguridad, ¿eh? Y si no es así, por lo tanto, tiene que pedir al fabricante o importador de esa sustancia que integren ese uso dentro de la ficha de datos de seguridad y si es una sustancia lógicamente peligrosa, pues tendríamos que hablar de ficha de datos de seguridad ampliada y hablando de los escenarios de exposición. Por lo tanto, el usuario intermedio haría que este fabricante, este importador, integrase en su ficha de datos de seguridad ese escenario de exposición para ese uso no previsto que tenía la sustancia en sí, ¿no? También se tienen, o si no es así, pues se tienen que encargar ellos mismos de registrar ese uso en cuestión. ¿M? Además, se debe facilitar información para contribuir a preparar esa solicitud de registro, por lo tanto, la importancia de su usuario intermedio y determinar medidas apropiadas para controlar adecuadamente los riesgos identificados. El usuario intermedio tiene un papel importante aquí a transmitirle tanto al fabricante o al importador en aquellos riesgos que puede haber no advertido el fabricante o el importador en su ficha de datos de seguridad. Con respecto al proceso de registro, por lo tanto, todo fabricante o importador tendrá que hacer una solicitud de registro cuando esté comercializando cantidades superiores a una tonelada al año. Rápidamente, pues al final el registro se trata de proporcionar a la ECA una serie de documentación y esta documentación va también en función de las cantidades de sustancias que estamos manejando, ¿no? Em, con más de una tonelada al año, pues tenemos que hacer un expediente técnico de registro, en donde se deben incluir las propiedades, usos, clasificación, instrucciones para el uso seguro de la sustancia. Para sustancias en cantidades superiores a 10 toneladas al año debe presentarse además un informe sobre la seguridad química, que en este caso debe detallar los peligros para la salud humana, los de tipo físico-químico y los medioambientales, y para sustancias, para cantidades, perdón, superiores a 100 toneladas al año, el registrante debe presentar además una propuesta de los ensayos a realizar que será evaluada posteriormente por la ECA. Con respecto a la evolución, la información aportada para el registro de sustancias es posteriormente evaluada por la ECA, ¿no? Controlando la conformidad de la solicitud con lo establecido en el reglamento. Incluso también examinando todas estas propuestas de ensayo realizadas para las sustancias de más de 100 toneladas al año y fijando los procedimientos y los plazos para el examen de las mismas. Al final son tres ámbitos diferentes, tanto en las ECAs como las autoridades competentes de los Estados miembros tienen que evaluar la información que se presenta por la empresa. Se va a evaluar todas las propuestas de ensayo para decir si se tienen que hacer o no, todos los expedientes de registro y ves que cumplen el reglamento REACH y la evaluación de la sustancia que en este caso se hará por las autoridades competentes de los Estados miembros. Para las sustancias de muy alta preocupación, pues tiene contemplado el reglamento REACH en el anexo 14 del mismo este proceso de autorización. Se trata de sustancias incluidas, como hemos dicho, en el anexo 14
que no se pueden poner en el mercado independientemente de la cantidad de que se comercialice, a menos que se tenga la correspondiente autorización por la ECA. En principio, están sometidas al proceso de autorización por las sustancias que vemos aquí, ¿no? Sustancias cancerígenas, mutagénas y tóxicas para reproducción de categoría 1A y 1B, sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas, sustancias muy persistentes, muy bioacumulables y sustancias que presenten una evidencia científica de ser probables causantes de riesgos de serios efectos en humanos y medio ambiente, dadas las dificultades técnicas y científicas existentes para su clasificación, ¿no? A continuación os presento el esquema de una toma de decisiones respecto a la autorización, ¿no? En primer lugar, los solicitantes deben demostrar que los riesgos asociados a su uso están adecuadamente controlados y que los beneficios socioeconómicos de su uso pesan más que los riesgos, por ejemplo, la eliminación de una cantidad X de puestos de trabajo, por ejemplo, y posteriormente los solicitantes han de analizar si existe una alternativa adecuada de sustitución de la sustancia. Si la hay, pues se debe preparar un plan de sustitución y si no, pues debe de informar de actuaciones de I+D para buscar esa posible sustitución, ¿no? Indicar que estas autorizaciones que se dan por parte de la ECA a ciertas sustancias, pues se revisan al cabo de un tiempo. Y si durante la revisión aparecen sustitutos adecuados, la propia comisión puede corregir o retirar esta autorización que se ha dado a esta sustancia. Y con respecto a las restricciones, si queremos ver las sustancias que están actualmente en proceso de restricción, pues tendremos que, lo tenemos en el anexo 17 del reglamento REACH. Al final, la restricción del uso de la sustancia está destinada a regular o a prohibir, porque es posible que no se restrinja la sustancia completa, sino el uso de una sustancia en sí, y prohibir cierta sustancia y uso que presente un riesgo inaceptable para la salud y el medio ambiente, pudiendo ser objeto de restricción tanto cualquier sustancia en una mezcla o un artículo. Finalizado el reglamento REACH, comenzamos con el reglamento OCLP de clasificación, etiquetado y envasado. Al final, lo que queremos conseguir con el reglamento CLP es armonizar toda esta clasificación y etiquetado de las sustancias mezclas químicas a nivel europeo, utilizando lo que se venía ya el sistema globalmente armonizado de las Naciones Unidas, ¿no? El reglamento CLP, Classification, Labeling and Packaging, tiene por objeto, pues, garantizar una comunicación clara de los peligros que presentan las sustancias y mezclas químicas a los trabajadores y a los consumidores de la Unión Europea por medio de una clasificación y etiquetado armonizado de los productos químicos. Indicar que todas las sustancias han de ser clasificadas antes, pues, de poderlas comercializar, independientemente de las cantidades en las que se suministren o utilicen, ¿no? Y esta clasificación, pues, lógicamente debe ser notificada, que se incluye en el reglamento REACH, en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. De ahí de lo que hablamos, ese catálogo que tenemos en el que podemos consultar la página web de la ECA. ¿Cuáles son? El reglamento CLP implica básicamente, pues, lo siguiente, ¿no? Un nuevo sistema de clasificación de la peligrosidad, nuevas clases y categorías de peligro, uso de unas palabras de advertencia para ver el nivel de peligrosidad de la sustancia o la mezcla, introducción de nuevos pictogramas, una serie de indicaciones de peligro y consejos de prudencia. También el reglamento CLP detalla el contenido de la etiqueta y de las características que debe cumplir con el envase o posibles envases, ¿no? Em, Antes de proceder a la comercialización de los productos químicos, pues lógicamente las empresas deben determinar cuáles son los riesgos potenciales que tienen esa sustancia y clasificarla, clasificarlos como peligrosos y deben etiquetarse con respecto a este sistema armonizado, que ya veremos, que lo encontramos en el artículo 17 del reglamento REACH, y también debe basarse conforme unos requisitos de seguridad, ¿no? Al final, una sustancia o mezcla que cumpla los criterios de peligro físico para la salud humana o para el medio ambiente, establecido en las partes 2 a 5 del anexo 1 del reglamento RIS, se considera peligrosa y por lo tanto se tendrá que de clasificar conforme a las correspondientes clases de peligro, ¿no? Contempladas, pues, en dicho anexo 1, ¿no?
tanto fabricantes, importadores y usuarios intermedios clasificarán la sustancia y mezcla de conformidad con este título 2 del reglamento CLP antes de comercializarlas. En cuatro fases, pues habrá que recoger información, habrá que ver la evaluación de la idoneidad de esa información, el análisis de la información en relación con los criterios de clasificación y al final tomar una decisión concreta de esta clasificación, que se incluirá tanto en la ficha de datos de seguridad, vista en el reglamento RIS, como en los elementos de la etiqueta que tenemos indicado en el artículo 17 del CLP. Tanto fabricantes, importadores como usuarios intermedios deberán siempre mantenerse informados sobre los últimos progresos científicos y técnicos. De ahí que siempre se diga que tanto el reglamento RIS como el reglamento CLP son documentos siempre dinámicos, ¿no? Para volver a revisar la clasificación de sustancias y mezclas que se comercializan, por lo tanto, cambiando la ficha de datos de seguridad y el etiquetado y, lógicamente, diciéndoselo también a la ECA con la nueva clasificación que se haya estipulado. Por regla general, pues se van a someter tanto a clasificación y etiquetado armonizado todas sustancias pues que cumpla los criterios establecidos en la ISO 1 del reglamento CLP, relativo a las sustancias más peligrosas. De hecho, para sustancias cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas, así como para sensibilizantes respiratorios y alteradores endocrinos, como para el principio activo de biocida o fitosanitario, pues esta sustancia la vamos a encontrar en la tabla 3 de la parte 3 del anexo 6 del reglamento CLP sobre la lista de clasificación y etiquetado armonizado de sustancias químicas. De hecho, en algunos casos, la decisión relativa a la clasificación de una sustancia química pues se va a adoptar a nivel europeo con el fin de garantizar por una adecuada gestión de riesgo en toda la Unión Europea, ¿no? Los proveedores de la sustancia mezcla en cuestión pues estarán obligados a aplicar dicha clasificación y etiquetado armonizado. Y esto, pues lógicamente, tiene que ver con las sustancias que nos vamos a encontrar en esta tabla 3 de la parte 3 del anexo 6 del reglamento CLP. Un pequeño resumen de lo que serían las clases y categorías de peligro que nos vamos a encontrar en eso uno, pues vamos a diferenciar entre peligros físicos para la salud humana y para el medio ambiente, y dentro de ellos una serie de clases de peligro y unas categorías dentro de estas clases. Por ejemplo, si hablamos de la carcinogenicidad, nos iríamos a la columna central de peligros para la salud, clase carcinogenicidad, y nos iríamos que tiene dos categorías, la categoría 1 y la categoría 2. Dentro de esta clasificación y etiquetado armonizado, pues nos vamos a encontrar por las palabras de advertencia, en donde nos van a indicar la existencia de un peligro potencial de esa sustancia o mezcla que hemos identificado. De ello hay dos tipos de palabras de advertencia, la de peligro o danger, que serán para las categorías más graves, y la de atención para las categorías menos graves, ¿no? Como podemos observar con la clase de carcinogenicidad, nos iríamos a la categoría 1A y 1B, en donde nos encontramos la palabra de advertencia y peligro, y de categoría 2, pues nos iríamos a la palabra de atención, ¿no? Pues sería una categoría menos grave. Nos encontraremos con unos pictogramas que van a servir a establecer una información específica sobre el peligro en cuestión, los cuales, como vemos ahí, están armonizados. Y para saber exactamente dónde se tienen que utilizar, pues nos iríamos a este anexo 1, tanto parte 2 como parte 5 del reglamento CLP. Eh, Nos encontraremos con las indicaciones de peligro, que son frases que asignadas a una clase o categoría de peligro van a describir la naturaleza de los peligros de la sustancia, la mezcla química. Comienzan con la letra H de hazard y se agrupan, como vemos ahí, tanto por peligro físico como por peligros para la salud humana como para el medio ambiente. Para los peligros físicos empiezan por parte de la H, empieza por el código 2, para la salud humana por el 3 y para el medio ambiente por el 4. Vemos también algunas
con la antigua equivalencia entre la frase R y la frase H, la Unión Europea no quería perder alguna frase R y por lo tanto hizo una pequeña equivalencia en donde se utiliza la nomenclatura EUH, el código que ven a continuación, para no perder esas frases R que no encontraban una equivalencia con las frases H del sistema global armonizado. Hay algunas indicaciones de peligro físico para la salud humana, para el medio ambiente, que podemos encontrar en cualquier ficha de datos de seguridad o, lógicamente, etiquetado de sustancia o mezcla química. Y también tenemos los consejos de prudencia, las frases que describen, las frases P, que describen la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la exposición de una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación, ¿eh? Los consejos de prudencia se seleccionan de entre los establecidos debiendo figurar en la etiqueta para cada clase de peligro. Se agrupan en consejos de prudencia generales, de prevención, de respuesta, de almacenamiento y de eliminación, como podemos encontrar aquí. Son frases, consejos de prudencia, empiezan por la P porque son de precautionary statement. Como ejemplo, ponemos aquí lo que nos podríamos encontrar en el anexo 1 entre esa parte 2 y parte 5 de posibles sustancias. Por ejemplo, en la parte izquierda, que sería una sustancia de peligro físico, y la clase de peligro sería corrosivo para metales, en donde nos podemos encontrar solamente que tiene una categoría. Y ahí tendremos los pictogramas relacionados, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia. Y para peligro de la salud, para sustancias carcinogénicas, bueno, encontraremos también este tipo de categoría 1A, 1B o categoría 2. Y en función de que sea 1A, 1B o categoría 2, nos encontramos con pictogramas, palabras de advertencia, frase H independiente. Indicar que los carcinógenos se clasifican en dos categorías, debido a que son sustancias más peligrosas para la salud, ¿no? En función de la solidez de las pruebas y se basan también tanto en estudios epidemiológicos como en estudios con animales, ¿no? La categoría 1, al final se concluye que un carcinógeno o un supuesto carcinógeno para el hombre y la categoría 2 como un sospechoso de ser carcinógeno para el hombre. Y dentro de la 1 encontramos la 1A y la 1B, donde la 1A se basa que es carcinógeno para el hombre en pruebas en humanos a nivel de estudio epidemiológico y la 1B que es carcinógeno para el hombre, pero en este caso en pruebas con animales. Como hemos dicho en el artículo 17 del reglamento CLP, encontramos el contenido de una etiqueta, debe contener lo que indicamos a continuación, em, que la etiqueta al final tiene que fijar firmemente en la superficie, en una más superficie del envase y que se leerá en sentido horizontal, depende de la posición que se dé normalmente en el envasado, que el color y la presentación de la etiqueta serán tales que el pictograma de peligro, lógicamente, sea resultante, que los tanto pictogramas de peligro como las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia aparecerán juntos en la etiqueta y que esta etiqueta, pues lógicamente tiene que estar escrita en la lengua o lengua oficial del estado en que se comercializa esta sustancia. Con respecto a la norma de envasado, se incluye en el artículo 35 del reglamento CLP, donde se habla de unas condiciones mínimas que deben de cumplir, ¿no? Para que haya un suministro, pues velar por, lógicamente, por un suministro seguro de estas sustancias, básicamente, que evite la pérdida del contenido, que no puedan generarse daños por el contenido ni formar parte de la sustancia con el envase, combinaciones peligrosas, que los envases y los cierres sean fuertes y sólidos y que cuando se utiliza un cierre reutilizable, pues lógicamente pueda cerrarse repetidamente sin pérdida de su contenido. Y muy importante, lo que decimos también, que cuando se trasvase una sustancia o mezcla química del envase original,
el fabricante, el importador o el distribuidor, pues lógicamente también coloquemos la etiqueta en este envase, ¿no? Y indicar que en este caso los envases más seguros que nos podemos encontrar y que están preparados para el transporte, podríamos consultar el ADR, el Acuerdo Europeo, eh, para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿no? Un ejemplo de clasificación y etiquetado, pues podríamos consultar, aparte de la información que nos ha estado comentando mi compañera Sonia, el InfoCarKey, que es una base de datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una herramienta que ofrece la información sobre agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos de categoría 1A y 1B, que tienen la clasificación armonizada, como hemos dicho, porque están incluidos en esta tabla 3 de la parte 3 del anexo C del reglamento CLP. Nos podemos ir directamente a esta tabla 3, parte 3 del anexo 6 del reglamento CLP, como pongo aquí, por ejemplo, para la sustancia del formaldehído, donde se ve la clasificación y el etiquetado. Y también, si, como no viene el consejo de prudencia, pues nos vamos al anexo 1. En este caso, creo que la parte 3.6, en donde están los peligros para la salud, para los carcinogénicos, en donde podemos ver los consejos de prudencia también asociados a aquellas sustancias cancerígenas de categoría 1A y 1B. Indicar que tenemos un régimen sancionador para ver el cumplimiento del reglamento RIT y CLP, que no lo encontramos en la LISOS, sino que es una ley específica, que es la ley 8 del 2010, en donde aquí se establece, lógicamente, el régimen sancionador de estos reglamentos. Indicar como infracción muy grave del reglamento REACH, pues lógicamente la comercialización de sustancias o mezclas sin las fichas de datos de seguridad y que no reúnan los criterios para ser clasificados, y que reúnan, perdón, los criterios para ser clasificados como peligrosos según el CLP, que estén en ese anexo 1. Y en un ejemplo de infracción muy grave, que es el reglamento CLP, por un incumplimiento deliberado y consciente de estos requisitos de clasificación, envasado y etiquetado, cuando el mismo suponga un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente, ¿no? Al final, que ese fabricante o importador no siga la clasificación y el etiquetado armonizado que se está estableciendo en este reglamento CLP. Indicar que las infracciones tipificadas tanto por el cumplimiento del reglamento RIS como el CLP, pues pueden ir desde los 6.000 euros hasta el 1.200.000 euros, en función, lógicamente, de las infracciones que sean leves, graves o muy graves. Y para finalizar, vamos a hablar de las particularidades de los agentes cancerígenos, ¿no? Debido a su peligrosidad. Am, Podemos decir que la exposición a un agente cancerígeno o mutágeno tendremos que identificarla claramente en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y lógicamente identificar esa exposición y por la vía la que es más habitual para poder entrar, que como estaba comentando mi compañera Sonia, pues son la inhalatoria y la dérmica, ¿no? ¿Vale? Y también indicar que la sustancia cancerígena o mutágena que forma parte de aplicación del reglamento de agentes cancerígenos son aquellas de categoría 1A y 1B, que son las que nos podemos encontrar cuando vemos cualquier etiquetado o ficha de datos de seguridad con las indicaciones de peligro H350, H350I o la H340, ¿no? Indicar también que aparte de estas sustancias cancerígenas o mutágenas de categoría 1A y 1B, también forma parte del ámbito de aplicación del reglamento de agentes cancerígenos el anexo 1 del mismo, ¿no? Por lo tanto, se trata de tanto procesos que se pueden utilizar utilizando estas sustancias y mezclas químicas, ¿no? Y pueden provocar un grave daño para la seguridad y salud de los trabajadores, como puede ser trabajos que supongan una exposición a emisiones de motores diésel, de los cuales se ha añadido recientemente
como una actividad que puede ser cancerígena dentro del reglamento de agentes cancerígenos. Para poder identificar estas sustancias cancerígenas, mutágenas o reprotóxicas de categoría 1A y 1B, pues tenemos diversas fuentes de información. Ficha de datos de seguridad, como he visto, el etiquetado, base de datos del Infocarking del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como no, el catálogo de clasificación y etiquetado de la ECA, en donde a través de la página web podemos consultar a través del número CAS o el número CE la clasificación que tiene esta sustancia, porque ya hemos dicho que es una obligación del fabricante importador clasificar y notificar esto a la ECA, esta clasificación a la ECA. También podemos conocer un poquito más dentro de la página web del Instituto Nacional sobre los agentes cancerígenos que nos incluyen aquí en la página web del instituto. Y muy importante indicar, como ya mi compañera Sonia ha estado comentando, el tema de los valores límite de exposición, que aquí para los mutágenos y los cancerígenos, podemos decir que a nivel científico no podemos determinar un nivel por debajo de los cuales la exposición no provoque efectos adversos, ¿no? Es decir, la exposición a estos agentes siempre irá asociada a una posibilidad, por muy poco que sea, de considerar de poder desarrollar un cáncer, ¿no? Por esta razón, los límites de exposición adoptados por alguna de estas sustancias, como pongo aquí, pues no deberían ser considerados como una garantía para la protección de la seguridad y salud, de la salud de los trabajadores, sino considerarlo única y exclusivamente como una referencia máxima para la adopción de las medidas de protección y del control ambiental de los puestos de trabajo, ¿no? Pues, identificados uno más riesgos de exposición a estos agentes cancerígenos, estos CMR, en los puestos de trabajo y que no hayan podido evitarse, pues lógicamente habrá que empezar con el proceso de evaluación de riesgo a nivel ver la naturaleza, el grado y la duración de la exposición, vías de entrada, trabajadores especialmente sensibles y llevar a cabo las metodologías de evaluación necesarias y recomendada, lógicamente, por parte de los organismos internacionales o nacionales, en este caso como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que recomienda la norma UNN 689 para toda la evaluación de los agentes químicos, pero son agentes químicos cancerígenos. Siempre que sea técnicamente posible, la mejor solución, la que vamos a evitar, lógicamente, esa probabilidad de contraer esta enfermedad, va a ser la sustitución del agente cancerígeno. Por lo tanto, será la medida obligatoria siempre que podamos para eliminar el riesgo de exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. También tenemos por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo algunas fichas de ayuda también para la sustitución de alguna sustancia o mezcla química, ¿eh? ¿Cuál es, si aplicamos el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre los principios de la acción preventiva, cuál es la primera medida? Y lógicamente, como hemos estado comentando con los agentes cancerígenos, la sustitución del producto o del proceso en sí. Y si no es posible, pues lógicamente ir aguas abajo con el resto de medidas preventivas o de protección. Medidas técnicas, como los sistemas cerrados, extracción localizada, ya está comentando mi compañera Sonia. Medidas organizativas en donde se trata de evitar de alguna forma la exposición de las personas trabajadoras, limitar lo máximo posible, restringirla solamente al personal autorizado y, lógicamente, cuando no se haya controlado al 100%, pues utilizar los equipos de protección individual. Con el tema de la vigilancia de la salud, pues aquí se indica expresamente que el empresario debe garantizar una vigilancia adecuada y específica para la salud cuando estamos expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos o reprotóxicos. Por lo tanto, aquí, el carácter voluntario de la vigilancia de la salud por parte del trabajador es posible que se encuentre exceptuado, ¿no? Porque lógicamente se necesite para ver cómo esta exposición a esta sustancia está afectando a la salud del trabajador, ¿no? De hecho, cuando un trabajador se desvincule de la empresa por jubilación, porque haya finalizado la relación contractual,
y en caso de exposición a agentes CMR se le debe proporcionar una información adecuada sobre los riesgos a los que está expuesto para que posteriormente haya una vigilancia postocupacional, si es el caso de una jubilación, por parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Eh? En cuanto al empresario, pues lógicamente está obligado a disponer de toda la documentación, está obligado cuando se lo solicite la autoridad laboral, de toda esta documentación sobre el resultado de la evaluación de riesgo, qué metodología hemos utilizado, por ejemplo, informes de las mediciones a nivel de higiene industrial, así como una lista actualizada de todos los trabajadores expuestos a estos contaminantes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos, según la evaluación de riesgo y los niveles de exposición a los que están expuestos, así como adoptar las medidas necesarias para la conservación de los historiales médicos individuales, incluso cuando la empresa también cambie de servicio de prevención. De hecho, tanto la lista actualizada de los trabajadores que están expuestos a estos CMR como los historiales médicos deberán conservarse durante 40 años después incluso de terminada la exposición. Un modelo de formato que incluye la guía técnica de reglamento de cancerígenos sobre esta lista actualizada de trabajadores expuestos es la que vemos en la diapositiva, ¿no? Al final, donde se va a incluir todo el personal que en la evaluación de riesgos se haya identificado como personal expuesto. De hecho, toda la información necesaria para completar la tabla debe extraerse, o lógicamente debe extraerse del informe higiénico que forma parte de la evaluación de riesgo, de este informe que se ha hecho a través de la especialidad de higiene industrial. Y por cada agente CMR se rellenará una tabla en donde la primera parte de la tabla se va a incluir la información general asociada a la exposición a ese agente en cada puesto de trabajo y en la segunda parte se incluirá la relación de personal expuesto a dicho agente en el puesto de trabajo descrito, ¿no? Veremos los datos de los trabajadores y la concentración tanto del inicio de la exposición como el final de la exposición, si pudiésemos controlarla de tal forma que podemos garantizar que no va a haber exposición a este agente, ¿no? Y como material de información y sensibilización preventiva, tenemos también en nuestra página web de Mutua Intercomarcal algunos documentos para que sirvan para trasladar esta información básica a nivel de los peligros que pueden tener estas sustancias y mezclas químicas. Y por mi parte, creo que nos hemos ceñido un poquito a la hora y media que hemos acordado. Finalizo mi exposición dando las gracias por vuestro interés, lógicamente. Bien, Oscar, muchas gracias a ti por tu intervención. Sin duda han quedado, bueno, claro, como decías, bueno, con la dificultad que tiene concentrar una legislación tan densa como esa, o sea, que han quedado claros los principios de cada una de ellas, con lo cual enhorabuena, ¿no? Mira, he pensado, he estado recopilando las preguntas que nos están haciendo y creo que, bueno, creo que es mejor que son varias y alguna además es compleja, entonces he pensado que es mejor que se las contestemos a continuación, ¿no? Despacio y de ya a cada uno a su correo, porque no, si no vamos a terminar, Va a vamos, dilatar un poquito más la sí, webinar, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, simplemente recordarles cuatro cosas que ya estamos muy fuera de tiempo, como dice Oscar, que en unos días les mandaremos un certificado de asistencia de esta webinar a su mail, que en nuestra página web, en el apartado de eventos, tienen un listado de las próximas webinars que ya están programadas y como Oscar les deja ahí, les ha puesto en pantalla el correo electrónico y el teléfono de contacto en el que estaremos encantados de atenderles, ¿no? Ante cualquier consulta o cualquier, bueno, que nos quieran hacer con respecto a este tema o a otro tema. Entonces, no sé si tienes algo más que añadir, Oscar. Pues nada, darle las gracias a todos los asistentes
por su asistencia y como bien ha dicho, que cualquier consulta o duda que se le haya quedado en el tintero, pues lógicamente estamos a su disposición para Muy bien. intentar resolvérsela. Que como hemos dicho, que el tema es denso y Sí, es un lógicamente es poco complejo, complicado ¿no? sí, 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 es un poco complicado el resumir todo y además, bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de No, químicos, ¿no? no, De bueno, químicos y PRL. estos son horas y horas, Y hora y hora y horas. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues damos por cerrada esta jornada, esperando que efectivamente haya sido de su interés y esperemos verle en próximas convocatorias. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.